Para continuar nuestro estudio de Hechos 9, si son tan amables de acompañarme a Primera de Timoteo 1, Primera de Timoteo 1, vamos a ver dos pasajes a manera de introducción el día de hoy. Primera de Timoteo 1. En lo que llegan ahí, de acuerdo con Hechos 13:9, Pablo y Saulo son la misma persona. No sea que alguno de ustedes se confunda. Saulo es su nombre hebreo y Pablo su nombre romano. Se pueden usar de manera indistinta. Y aquí en Primera de Timoteo 1, 12 al 17, Pablo se refiere a su conversión como un ejemplo de la gracia salvadora de Dios. Recuerden que en Hechos 9, 1 al 30 estamos estudiando la conversión de Saulo, de ser un perseguidor acérrimo de la iglesia. Dios lo convirtió no solo en parte de la iglesia, sino también en misionero a los gentiles, apóstol y escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento. Lucas, el escritor de Hechos, guiado por el Espíritu Santo, claro, consideró que la conversión de Saulo fue algo sumamente importante para la vida de la iglesia. ¿Por qué decimos esto? La conversión de Saulo es la única conversión de una persona en Hechos que se registra 3 veces. En Hechos 9, 1 al 30, el pasaje que estamos estudiando, Hechos 22, 3 al 21, y en Hechos 26, 2 al 23. Y es algo tan impresionante por quien era Pablo, alguien quien odiaba intensamente a la iglesia, alguien que era uno de los líderes clave del sistema apóstata judío de la época, uno de los cabecillas que buscaba destruir la iglesia. Y de manera radical Dios lo transformó. Observen cómo él hace referencia a su conversión en 1 de Timoteo 1, 12 al 17. Noten aquí, hermanos, muy importante, conforme observamos este texto, no lo vamos a ver a detalle, simplemente a manera de introducción y extraeremos un par de verdades clave. 1 de Timoteo 1, 12 al 17. En este contexto, en los versículos 3 al 11, Pablo habló de los falsos maestros y de un evangelio por obras que ellos promovían. Allí en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, quien está como delegado apostólico pastoreando esa iglesia. Y parte de su carta de Pablo a Timoteo es decirle aquí en los versículos 12 al 17 cómo se ve el verdadero evangelio, cómo se ve en la vida de una persona que Dios ha transformado. Observen el énfasis de Pablo aquí en 1 Timoteo 1, 12 al 17, en su pecaminosidad, en su sentido de indignidad de que Dios lo haya salvado, y el énfasis en la gracia total de Dios. Otra vez, esto es muy apropiado mencionarlo, porque durante los últimos 2 estudios de Hechos 9 hemos estado enfatizando cómo Saulo era un hombre totalmente depravado, igual que cualquier otro ser humano a lo largo de la historia. Y recuerden que totalmente depravado en términos bíblicos significa que Saulo entendía que el pecado había afectado toda parte de su ser y que no podía de manera alguna contribuir a su salvación. Y él estaba consciente de eso, y aún en 1 Timoteo, ya cerca del final de su vida. Recuerden que Pablo escribe 1 de Timoteo junto con 2 de Timoteo ya cerca del final de su vida. Todavía, aun cuando ha pasado ya muchos años desde Hechos 9, vean a Pablo, no se le ha olvidado lo que Dios hizo en su vida, como lo presenta en 1 de Timoteo 1, 12 al 17, y escuchen algo, observen su gratitud y gozo expresado en alabanza a Dios. Véanlo, 1 de Timoteo 1, 12. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció. En el griego, agradecido estoy. Comienza con gratitud. Noten, este es el motivo más grande por el que un cristiano puede darle gracias a Dios. Y noten, al que me fortaleció, pasivo. ¿Quién fue? Versículo 12. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esto es, Él lo hizo. Se lo agradece a Dios. Y noten, versículo 13, no porque Pablo lo merecía, no lo merecía en absoluto. Versículo 13, Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, como lo vemos en Hechos 9, e injuriador, mas fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Noten, no lo merecía Pablo, lo remarca. ¿Qué era lo que merecía su blasfemia, su persecución, su injuria? Juicio eterno. Sin embargo, noten versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que ¿qué? Que su versículo 13, blasfemia, persecución e injuria. La gracia de Dios fue más abundante que el pecado de Pablo. Y gracia, recuerden, por definición significa favor inmerecido. Una muestra por parte de Dios de amor a alguien que no lo merece. Recuerden, ¿qué era lo que le debía Dios a Pablo cuando Pablo, versículo 3, era un blasfemo, perseguidor, injuriador? ¿Qué merecía Pablo por parte de Dios? ¿Qué le debía a Dios de dar a Pablo? Juicio, muerte. Sin embargo, versículo 14 le dio gracia, lo que Pablo no merecía. Noten versículo 14, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, y tiene que ser en Cristo Jesús, porque el estándar de Dios, recuerdan, es de perfección, santidad absoluta, y para que alguien cumpla con ese estándar, tiene que estar en Cristo Jesús, el único humano perfecto, santo. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, escuchen esto, de los cuales yo soy el primero, yo soy el más pecador de todos los pecadores del mundo. Noten la indignidad de Pablo. ¿Por qué se veía así? Porque versículo 3, él sabía que habiendo sido un blasfemo, perseguidor, injuriador, no merecía que Dios lo perdonara y lo salvara. Entonces él dice en el versículo 15, yo soy el primero. Y noten, por el hecho de que estuviera tan consciente de su pecaminosidad, era un hombre que vivía triste, deprimido. No, era un hombre que vivía, versículo 12, diciendo que, doy que, gracias. Este es un hombre humilde, un hombre agradecido. Y noten, dice versículo 16, pero por esto, versículo 15, por el hecho de que Él es el primero de los pecadores, por mi pecado, versículo 16, fui recibido ¿a qué? Misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda ¿qué? Su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Observen que Pablo no dice, Dios me salvó para que no fuera al infierno, aunque ese es un beneficio de la salvación, pero escuchen, es algo secundario. Pablo dice, Dios me salvó para ejemplo de su clemencia, de su paciencia, y en el pasaje de su gracia, de su misericordia. Y hermanos, no olvidemos que este es el propósito primordial de la salvación de cualquier pecador, que Dios despliegue su gloria al desplegar su gracia, su misericordia, su paciencia, su perdón. Dices, oye, ¿pero qué? ¿El propósito de la salvación no es que Dios me salve del infierno? Es algo secundario, que Dios nos lleve al cielo y no al infierno. Es algo secundario. Pero el propósito primordial de la salvación, como todo en la creación, es la gloria ¿de quién? De Dios. Nosotros somos instrumentos que Dios usa para desplegar su gloria al extender hacia nosotros su gracia, perdón, misericordia, clemencia. Y noten, Pablo, ¿cómo termina este pasaje? Empezó agradecido en el 12 y en el 17 dice, por tanto, esto es, debido, noten el contexto, debido a que Dios, versículo 16, me recibió a misericordia para mostrar toda su clemencia, debido a que no lo merecía Pablo, porque era el primero de los pecadores, porque había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, debido a que Dios le mostró su gracia. Versículo 17, por tanto, debido a todo eso, al Rey de los siglos, al soberano, al eterno, inmortal, el que nunca cambia, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten qué pasaje, noten qué principios. Pablo está agradecido, versículo 12. Pablo está gozoso, versículo 17, como lo expresa su alabanza a Dios, porque él entendía que no le podía ofrecer nada a Dios más que su pecado.
y que a pesar de que su pecado no merecía nada por parte de Dios más que juicio, Dios le extendió lo que más necesitaba Pablo, que era perdón, vida eterna por su gracia, y debido a eso, debido a que Pablo estaba continuamente consciente de eso, podía estar agradecido, gozoso, satisfecho. Para cultivar, de acuerdo con este texto, una actitud de gozo, de gratitud, y el gozo en términos bíblicos no es nada más risa, felicidad temporal, sino satisfacción continua, profunda. Para cultivar una actitud de gratitud, estar agradecido, ser humilde, estar gozoso, no necesitas tener todo lo que quieres o que piensas que necesitas. No necesitas una familia perfecta, seguridad económica, salud. Puedes tener todo eso y estar insatisfecho. ¿Cómo lo sabemos? Hace varios siglos atrás, alrededor del 931 a.C., el rey Salomón hizo un experimento. Y aquí está el reporte de su experimento. Si me acompañan a Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al 11. Eclesiastés 2, 1 al 11. Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al 11. Salmos, Proverbios, y luego llegan ahí a Eclesiastés 2. Observen a lo largo del pasaje los pronombres mi, me. Observen su orgullo, su egoísmo, todo es para él y nadie más. Y este orgullo, este egoísmo caracteriza a alguien que busca satisfacerse a sí mismo, escucha, fuera de Dios. Piensa en la satisfacción de una sola persona. ¿Quién? Yo, la mía. Eclesiastés 2:1. Aquí está su reporte. Dije yo en mi corazón, escribe Salomón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. Observen la palabra te probaré, apunta al experimento que Salomón hizo. En este experimento, en una época de su vida, Salomón pecaminosamente buscó el placer fuera de Dios en todo lo que quiso y concluyó que fue, noten, la última palabra del versículo 1, vanidad. Fue un fracaso total. Y nos va a dar el reporte de este experimento que él hizo. Buscó satisfacción en todo lo que quiso, fuera de Dios, y concluyó que no servía de nada. Quedó insatisfecho. Obsérvenlo. Versículo 2. A la risa dije, enloqueces. ¿Y al placer de qué sirve esto? En su experimento Salomón disfrutó, escuchen, de toda la risa, todo el placer que un ser humano puede disfrutar sin ¿quién? Sin Dios. Ese es el contexto. Versículo 3 nos da los detalles. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Una pausa ahí. Recuerden que Salomón fue un hombre sumamente rico. Versículo 8, aunque en un momento llegaremos ahí, nos dice Eclesiastés 2:8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Era un hombre sumamente rico. Entonces, cuando él dice aquí, en el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, con todo el dinero que tenía, podemos asumir que probó y disfrutó de las mejores bebidas alcohólicas de la época. En términos contemporáneos, habría tenido la mejor cava de la época. Y por cierto, aunque no lo dice el texto, lo más probable es que también acompañó esa bebida con comida. Y no habrá sido una comida de segunda, de tercera, sino habrá sido la mejor comida de la época. Y aquí está comiendo de lo mejor, bebiendo de lo mejor. Versículo 3, escuchen, y que anduviese mi corazón en sabiduría. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Aunque disfrutó del vino, mucha atención, no era un borracho. Retuvo su facultad de razonamiento, su conciencia. Esto es muy importante porque muestra que no anduvo desperdiciando, no disfrutando, digamos, de lo mejor de estas bebidas alcohólicas que él disfrutó, sino que estuvo totalmente consciente en sus 5 sentidos, totalmente controlando su mente, disfrutando, escuchen, al máximo.
Y tú lo sabes, cuando estás enfermo, por ejemplo, no disfrutas igual, aunque te den lo que te encanta, te dan un pozole delicioso, y si te encanta el pozole, lo disfrutas más cuando tienes salud que cuando no tienes salud, aun cuando sea una simple gripa, ¿no es cierto? Porque una gripa ya no pruebas el rabanito y el orégano y el chilito y demás, ¿no es cierto? Sin embargo, esto apunta, noten, a que él estaba totalmente consciente y de manera implícita a lo largo del texto, apunta que tuvo la salud suficiente para disfrutar de esto. Porque puedes tener mucho dinero y comprar lo mejor, pero si no tienes salud, ¿lo vas a disfrutar? ¿Vas a disfrutar de las mejores bebidas, la mejor comida? No. Entonces, versículo 3, él dice, probé lo mejor del vino, probé de manera implícita probablemente la mejor comida, totalmente consciente, con mi facultad de razonamiento, conciencia total, versículo 3, con retención de la necedad, esto es, aquí en el contexto, sabe lo que está bien, lo que está mal en términos de facultad de razonamiento. Versículo 3, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Versículo 4, no solo disfrutó del mejor vino, probablemente la mejor comida, sino también dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, estas son propiedades, compró muchísimas propiedades. Versículo 5, me hice huertos, y noten, las propiedades no estaban allá abandonadas, como alguno de nosotros dice, tengo un terrenito por ahí, está lleno de cascajo, hay que pelear por él porque alguien se metió y lo invadió. No. Tiene sus propiedades, y noten cómo las tiene, versículo 5, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Versículo 6, me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Hermanos, los jardines y paisajes más hermosos en sus propiedades, usando la tecnología de punta de su época. Si hubiera vivido en nuestra época, habría sido todo automatizado probablemente. La implicación aquí de nuevo es que no tenía límites de presupuesto en sus proyectos. No es como tú que tienes que cambiar la llave de tu baño porque ya está goteando y pues me encantaría esa que vi en el tal tienda, pero no le llego, ponle la de plástico, aunque se va a echar a perder otra vez en un año, no nos alcanza. Sin embargo, no tenía límites de presupuesto en sus proyectos, con los mejores materiales, con los mejores arquitectos y diseñadores, los más capaces de su época. Si hubiera vivido en nuestra época, habría tenido las propiedades más hermosas en los lugares más exclusivos del planeta. Estamos hablando de un hombre sumamente rico que está en un experimento por buscar la satisfacción fuera de Dios en lo que se le antojara. Versículo 7, con tantas propiedades, obvio, hay que atenderlas. Por eso dice, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, muchos sirvientes para atender estas propiedades. Versículo 7, y también tuve posesión grande de vacas y de ovejas. La manera en la que riqueza era medida en ese entonces, en la época de Salomón, era mediante vacas y ovejas, mediante rebaños. En nuestra época habría tenido Ferraris, Lamborghinis, autos élite, helicópteros, aviones, y no estamos exagerando, ese es el paralelo. Tener tantos rebaños reflejaba que tenía mucho dinero, tanto que noten al final del versículo 7, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Nadie en la historia de Jerusalén había tenido tanto dinero como Salomón en su época. Este era Salomón Slim. Versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Una pausa ahí. De nuevo, habría tenido propiedades fuera de Jerusalén, habría tenido cosas exuberantes, exóticas, quizás lo mejor de cierto país. Habría tenido en nuestra época de nuevo inversiones en los mejores bancos del mundo. Y noten, añade versículo 8, me hice de cantores y cantoras, los mejores músicos de la época. Esto habla de que tuvo lo mejor del arte. Si hubiera vivido en nuestra época, habría tenido sin problema, contratado un coro de los más famosos, de los mejores, Josh Groban, Bocelli, Plácido Domingo, Sarah Brightman, el que les guste. Y un mexicano, Luis Miguel, para que no se me ofenda alguno de ustedes.
No digan que somos malinchistas en las ilustraciones. Habría tenido lo mejor. Versículo 8 añade de los deleites de los hijos de los hombres y añade y de toda clase de instrumentos de música. Esa última frase no es la mejor traducción de la frase en hebreo Shida Weshidot. Quiere decir concubina y concubinas. A la luz de cómo se usaron estas palabras en otras culturas de la época, esta apunta al placer sexual que disfrutó Salomón con muchas mujeres. De hecho, Primero de Reyes 11:3 nos dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea, 700 esposas y 300 amantes. Tuvo 1000 mujeres para él. Y por lo que vemos en el contexto, debido a que buscó disfrutar de lo mejor en todas estas áreas, sin límites de presupuesto de ningún tipo, podemos asumir que fueron las mujeres más bellas que pudo encontrar. En nuestra época habrían sido las actrices y modelos más hermosas que el mundo conoce. Ahí no les voy a dar ningún ejemplo, no voy a ofender la conciencia de alguien, marido de una sola mujer. Solo pienso en mi esposa y nada más. Por lo menos ese es el esfuerzo. Pero hermanos, 700 esposas, si ya con una es difícil, es una lucha estar buscando agradar a una mujer, a tu esposa, y servirla y cuidar de ella, atender las 700. Y, caballeros, tengo que decirlo, me apena, hermanas, 700 suegras. Si con una la cosa a veces se puede poner delicada. Qué bueno que a mi esposa le toca cunero y no le diga nada de esto. No está aquí. Por cierto, hablando de suegros, hermanos, en el caso de Salomón, muchas de sus esposas habrían sido hijas de reyes de otras naciones. Esto nos dice Primero de Reyes 11:1. Y al casarse con ellas en esa época, él habría confirmado tratados internacionales con los países de donde venían sus esposas. Entonces, esto significa que Salomón habría tenido los contactos más altos en el mundo de su época. En términos coloquiales, habría estado conectadísimo. Si estamos hablando de palancas, Salomón las tenía. Si hubiera vivido en nuestra época, si necesitaba algo, podría haber hablado con algún suegro, quien habría sido presidente de un país, y además, cuando alguien en ese entonces tenía tantas esposas, era visto como alguien muy rico y prominente. Era una celebridad del hombre. Por eso observen lo que dice versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Nadie fue tan rico, tan grande, tan prominente, tan famoso como Salomón hasta ese punto de la historia en Jerusalén. Él habría sido una celebridad en nuestra época, habrá sido motivo de plática en las redes sociales, habría estado en las portadas, primeras planas, entrevistas por televisión de los medios de comunicación. Y noten, añade versículo 9, alguno diría, este cuate ya perdió la noción de la realidad con tanta popularidad, tanta riqueza, tanto placer. Sin embargo, noten versículo 9 al final, reitera lo que ya había dicho ahí atrás en el versículo 3. Observen, Eclesiastés 2:9 al final. A más de esto, encima de todo lo que había disfrutado que ya describió, conservé conmigo mi sabiduría. Hermanos, muchos que prueban una milésima de una milésima de el poder y placer que tuvo Salomón, empiezan a vivir una vida de fantasía, fuera de la realidad, ¿no es cierto? Lo vemos con algunas celebridades, actores, actrices, cómo actúan, cómo se visten, y dices, ya perdió el piso, ¿no es cierto? Sin embargo, Salomón no terminó ahogado en su placer, no terminó de fiesta en fiesta, sino que dice, conservé conmigo mi sabiduría, esto es, escucha, mantuvo su sentido común, su facultad de razonar, su dominio propio, su autocontrol. En otras palabras, no hay en la historia de la humanidad registros por lo menos de alguien, registro divinamente inspirado, de alguien como Salomón que haya disfrutado de tanto placer y al mismo tiempo hubiera retenido su capacidad de sentido común.
Versículo 10, noten. Y aquí engloba cualquier otra cosa que se les ocurra. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Qué es esto? Todo lo que se le antojó lo disfrutó, sin límites, sin restricciones de ningún tipo. No tenía restricciones económicas, físicas, y de nuevo la implicación del pasaje es que gozó de buena salud para haber podido disfrutar de todo esto, ¿no es cierto? Si hubiera vivido en esta época y se le antojaba ir a pasar el fin de semana en la luna, le hubiera hablado al presidente Obama, al presidente Putin, oye, quiero un transbordador. No, es seguridad nacional, le habla algún contacto ahí en alguna esfera alta de gobierno de otro país, eran sus suegros finalmente. Ay, que te va a costar una millonada, lo que sea, lo pago. Esa es la idea del texto. No negué, noten, a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, versículo 10, que mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Esto es, Salomón consideró que se había ganado todo esto, que se lo merecía. Este es el fruto de mi trabajo. Recuerden que era muy sabio, aunque aquí de nuevo lo vemos en una etapa de su vida en donde estuvo viviendo una vida hundido en el pecado. Y noten, versículo 11, esta es la conclusión de su experimento. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Pensó en todo el placer que había disfrutado y cuál fue su conclusión. Versículo 11. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y escuchen, y sin provecho debajo del sol. Vanidad en este contexto significa vacío, insatisfecho. Puedes tener todo lo que un ser humano puede desear: risa, placer humano, los mejores vinos, la mejor comida, muchas propiedades hermosas con las decoraciones más lujosas, la tecnología de punta con el mejor gusto, los mejores paisajes, sirvientes, todo el dinero del mundo, la mejor música, lo mejor del arte, todo el placer sexual que quieras con las personas más atractivas del planeta, tener los mejores contactos, ser el más famoso, disfrutar de todo el placer que quisieras y estar, ¿qué? Insatisfecho. Y esa es nuestra tendencia pecaminosa natural, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando eras niño y lo ves con tus niños, con tus nietos? Está insatisfecho, quiere un juguete, se lo compras. ¿Cuánto le dura la satisfacción? Un rato. Y ya lo tiene, ¿y qué quiere? Otro juguete. Y creces, ya eres un joven y piensas, bueno, si tan solo tuviera esta ropa, si tan solo me vistiera como tal persona, si tan solo saliera con tal persona, manejar este coche, tuviera estos amigos, esta carrera, voy a estar satisfecho. Y quizás Dios te concede tener todo eso, ya que lo tienes, ¿qué? Quieres más. No estás satisfecho. Y empiezas a pensar, si tuviera esta esposa, estos hijos, este trabajo, y vivir aquí, manejar este coche, ir de vacaciones allá, y tener esta estabilidad económica como tal o cual, y quizás Dios te concede todo eso, y ya lo tienes, ¿y qué? Estás insatisfecho, porque ahora dices, si tan solo mis hijos se casaran con hijos así, y tuvieran nietos así, y mi salud fuera así, y quizás Dios te concede todo eso, ¿y qué? Todavía no estás satisfecho. ¿Por qué puedes tener todo lo que buscas y estar insatisfecho? ¿Por qué, como enseña Eclesiastés, cuando buscas satisfacción fuera de Dios, cuando el fin en tu vida es buscar la satisfacción en tus metas y ambiciones, pensando que tener esto por sí solo te va a hacer estar satisfecho, contento? ¿Por qué? Porque cuando vives buscando la satisfacción como fin en sí mismo, fuera de Dios, terminas como Salomón, insatisfecho. Y no te engañes, si eres quizás alguien que no ha vivido tanto. Roger sabiamente mencionaba en el primer estudio de hombres, decía algo que no olvidaré probablemente nunca, decía, cuando pasan los años y uno ya ha vivido y ha enfrentado la tristeza de ver expectativas, deseos no cumplidos, tiene una perspectiva más realista de la vida que muchos de nosotros que somos jóvenes. Y pensamos, él no pudo, pero yo ¿qué?
Yo sí. Y seguimos buscando la olla de oro al final de ¿qué? Del arco iris. Y no. Y si Dios te permite alcanzar lo que alcanzó él, tu papá o alguien mayor que tú, te das cuenta que es igual. Es igual. Entonces, ¿cómo vives satisfecho, agradecido? 1 Timoteo 1, 12 al 17, siguiendo el ejemplo de Pablo. Si no te has arrepentido y creído en Cristo, necesitas clamar a Dios por misericordia, reconociendo que no le puedes ofrecer nada más que tu pecado, que no mereces nada más que el juicio de Dios debido a tu pecado, y rogarle que tenga misericordia de ti, viniendo a Él con una fe arrepentida en la vida, muerte y resurrección perfectas de Cristo, la única base de la salvación. Y si ya por la gracia de Dios ya conoces a Cristo, Dios ya te ha salvado, entonces necesitas vivir como Pablo en 1 Timoteo 1, 12 al 17. ¿Cómo vives en gozo, en satisfacción, en gratitud continua? Recordando continuamente, escucha esto, vives consciente siempre de que eres un pecador que no le puede ofrecer nada a Dios más que su pecado, y que aunque mereces el juicio de Dios por tu pecado, Dios te ha dado sin que lo merecieras lo más preciado que un ser humano puede tener y que más necesita. ¿Qué es? Perdón de pecados y vida eterna en una relación de amor perfecto con Dios a través de ¿quién? De Cristo. Y hermanos, esto es lo mismo con tus hijos, tus seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos no creyentes. Ayúdale a tu hijo a entender que su insatisfacción, su falta de contentamiento, su tristeza, no se va a resolver cuando le compres el juguete que quiere. Y obviamente conforme van creciendo les vas explicando más. Que no va a encontrar la satisfacción si va a la universidad que quiere, si tiene la maestría que quiere, el coche que quiere, vive donde quiere. Explícale que no va a estar satisfecho teniendo papás perfectos, teniendo las cosas que quiere. No va a estar satisfecho hasta que venga con una fe arrepentida al Señor y esté viviendo siempre consciente de que Dios le dio lo que más necesitaba, que es la vida eterna. Recuerden, esta es otra manera, de manera resumida, dicho de otra manera, lo que dijo el Señor en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre que si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De manera inversa, esa verdad expresa que si tienes lo más importante, que es haber ganado tu alma, que Dios ya te perdonó, te salvó en Cristo, entonces tienes lo más importante en la vida. Y por ello vas a vivir como Pablo, alabando a Dios, agradeciendo a Dios, satisfecho. Si mantienes esta verdad fresca en tu mente, por la gracia de Dios, tu gozo y gratitud a Dios van a ser, escucha, permanentes, aunque tus circunstancias sean difíciles. Aunque las finanzas estén apretadas en el hogar, aunque tengas hijos rebeldes en el hogar, aunque tu cónyuge te trate mal, aunque tu jefe te trate mal, si eres hijo de Dios, puedes y debes deleitarte en esta gloriosa realidad de que sin que lo merecieras, Dios perdonó tu pecado, te dio vida eterna, a pesar de que, recuerda, tu pecado merece ¿qué? Castigo eterno. ¿Cómo vas a perder el gozo y la alabanza a Dios cuando lo más preciado que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar? ¿Recuerdan Romanos 8? Al final Pablo dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la fuente de tu mayor gozo y gratitud. Pero lo que nos pasa, aún como cristianos, aún cuando entendemos esta verdad, es que lo olvidamos, ¿no es cierto? No lo mantenemos fresco en nuestra mente, y cuando las circunstancias van mal y cuando mis emociones cambian, ya mi gozo, mi satisfacción, mi gratitud ya empieza a depender de lo circunstancial, no de la realidad incambiable de que Dios me salvó aunque no lo merecía. ¿No es cierto? Y claro, pierdo el gozo, pierdo la gratitud cuando no tengo el coche que tengo, cuando no vivo donde quiero, cuando mi esposa no me trata como quiero, cuando mi hijo no es la persona que quiero.
Y no estamos diciendo que vivas en una negación de la realidad y digas, tengo gozo, tengo gratitud y todo a tu alrededor se está desmoronando. No, obvio te carga ver el dolor de los que te rodean, las necesidades, y oras por ello y te dueles con los que se duelen, te gozas con los que se gozan, claro. Pero en lo más profundo de tu ser hay gratitud, hay satisfacción, porque sabes que Dios te perdonó sin que lo merecieras. Pablo no olvidó de dónde lo había sacado Dios. Esto lo mantuvo humilde, gozoso, agradecido. ¿Estás luchando con el orgullo? Recuerda esto. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? Nada más que tu pecado. ¿Qué mereces? El infierno. Cualquier cosa que no sea el infierno está bien, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te quejas? ¿Tu salud? El lugar donde vives, tu esposa no ha recibido, pero ni una milésima de lo que mereces, ¿no es cierto? Esto te va a mantener humilde, gozoso, agradecido. Y vemos entonces que la conversión de Saulo es un ejemplo de la gracia poderosa de Dios que puede transformar un enemigo de Dios en un amigo de Dios. A un perseguidor blasfemo y destructor de la iglesia en un instrumento fiel para edificar la iglesia. Entonces, estudiar la conversión de Saulo nos ayuda a entender cómo se ve una verdadera conversión a Cristo. Y regresando a Hechos 9, seguimos estudiando 5 características, en Hechos 9, 1 al 31, 5 características de una verdadera conversión que nos ayudan a evaluar si realmente somos convertidos. 5 características de una verdadera conversión que nos ayudan a evaluar si realmente somos convertidos. En primer lugar, ya estudiamos esta a fondo, Dios, a pesar del pecado humano, es el agente de la conversión. Dios, a pesar del pecado humano, es el agente de la conversión. Observen Hechos 9, 1 y 2. Repasando brevemente, Saulo, Hechos 9, 1, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y, versículo 2, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dijimos que todos por naturaleza estamos totalmente depravados, igual que Saulo, aunque no lo manifestemos al grado que él lo manifestó, de la misma manera que él, pero así como Saulo, a pesar de tu pecado, Dios es el agente en tu conversión. Versículos 1 y 2 muestran que lo único que le podía ofrecer Saulo a Dios era ¿qué? Su pecado, hostilidad, enemistad. Odiaba a la iglesia del Señor, odiaba al Dios verdadero. Noten, en segundo lugar, la segunda característica de una verdadera conversión. Dios toma la iniciativa en la conversión. Dios toma la iniciativa en la conversión. Versículos 3 al 5. Observen el contexto. En los versículos 1 y 2 acabamos de ver que Pablo estaba persiguiendo a cristianos con la autorización del sumo sacerdote, va hacia Damasco. Y versículo 3, mas yendo por el camino, noten, tuvo un contratiempo que cambió su vida y la eternidad de este hombre. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. En el griego, brilló a su alrededor una luz, se puede traducir del cielo. Una pausa ahí, esta luz fue muy fuerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hechos 26:13, Pablo dice que esto pasó a mediodía. Y dijo que vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Esta luz muestra que fue una revelación celestial del Señor Jesús, así como en Lucas 2:9 hubo luz cuando se apareció el ángel a los pastores. Lucas 9:29 hubo luz en la transfiguración. Y otra vez hay luz aquí. Es una revelación del Señor Jesús a Pablo. Y observen cómo responde Pablo. Versículo 4. Y cayendo en tierra. Una pausa ahí. Hechos 26:14 indica que Pablo dijo que él y los que iban con él cayeron a tierra. Ahora, algunos usan este texto, agárrense de la silla, no se caigan, para apoyar la práctica de que cuando alguien les toca la frente se desploman. Y obvio, sus risas indican la interpretación correcta. Está mal por 2 razones. Número 1, ¿alguien toca a Saulo aquí? No. Número 2,
En ningún lugar de la Biblia vemos esta práctica de tirar a la gente. Y lo que vemos aquí con Saulo es que esto es algo histórico, único, irrepetible. ¿Por qué? Porque Dios como norma no se aparece a personas como lo hizo con Saulo para convertirlas. Esto es algo único. ¿Por qué? ¿Quién fue Saulo? Primera de Corintios 15:9, Dios lo escogió para ser ¿qué? Apóstol. ¿Cuántos cristianos comunes y corrientes escribieron 13 cartas del Nuevo Testamento? ¿Se dan cuenta? Así escogió el Señor manifestarse a Saulo en su mente perfecta. Lo pudo haber hecho de otra manera, sin embargo, lo escogió hacerlo así. Y siendo apóstol, vemos que él recibió revelación directa de Dios. Y aquí en Hechos 9 vemos una muestra de esta revelación directa de Dios. Esta es la primera de 6 veces que Hechos muestra que el Señor se manifestó a Saulo en una visión. Entonces, mantengamos el contexto en mente. Recuerden, este es alguien que Dios escogió para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento. Es un apóstol. Nadie lo tocó. Él cae al suelo y versículo 4, noten, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? La pregunta de Pablo parece indicar que estaba convencido de que esto era una visión divina y se dirige al Señor de manera respetuosa, pero todavía no sabe que es Jesús el que le está hablando. Por eso le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le responde el Señor, versículo 5, escuchen esto, yo soy ¿qué? Jesús. Hermanos, esto es monumental. Pablo, junto con sus compatriotas judíos incrédulos, pensó que Jesús estaba muerto, que Jesús era un farsante, un blasfemo, y aquí Jesús está ¿qué? Vivo. ¿Por qué? Porque resucitó. Y lo sigue estando en nuestra época vivo, claro, está vivo. Le dice, yo soy Jesús. No le está hablando de ultratumba. Le está hablando el Señor Jesucristo de manera personal, directa. Pudo haberse, dirá alguno de ustedes, ¿por qué no se manifestó como a los apóstoles con su cuerpo resucitado, con las marcas de los clavos? El texto no lo dice. Investíguenlo y si tienen la respuesta vienen y nos dicen la semana que entra. Pero si encuentran la respuesta nos asustamos porque la Biblia no la tiene. Entonces, noten, le dice el Señor, yo soy Jesús y añade ¿qué? A quien tú ¿qué? Persigues. A ver, un momentito aquí, ¿cómo que Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Noten, versículos 1 y 2 de este capítulo nos dice específicamente a quién estaba persiguiendo. Hechos 9, versículo 1, obsérvenlo de nuevo. Nos dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra quién? Los discípulos del Señor, estos son cristianos, creyentes, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de ¿qué? De este camino, los trajere presos a Jerusalén. Entonces, ¿por qué el Señor aquí en Hechos 9:5 le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? Cuando Saulo físicamente está persiguiendo a creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? La respuesta es, 2 Corintios 5:17, si alguno está en ¿qué? En Cristo. ¿Por qué le dice el Señor a Saulo que lo está persiguiendo a él? Por la unión que existe entre un cristiano y su Señor. 1 Corintios 6:15. 1 Corintios 6:15, nuestros miembros, nuestros cuerpos son miembros del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Colosenses 1:27, Cristo vive en vosotros. Y este es un recordatorio de una verdad muy seria, misma idea que vemos en Mateo 10:40, Mateo 18:5, Mateo 25:35 al 40, y es esta implicación práctica muy seria. La manera en la que tratas a un cristiano es la manera en la que estás tratando ¿a quién? A Cristo. Así que el hermano que te lo tiene sentado en el hígado, cuidado. No lo puedo ni ver este hermanito. Lo que sea. Esa actitud es la actitud que estás mostrando hacia quién? Hacia Cristo. Y sí, tenemos que tocarlo aunque duela. Tus hijos cristianos, tu cónyuge cristiano,
tu esposa, tu esposo. Cuando somos impacientes hacia nuestras esposas, enojones, ¿hacia quién estamos siendo impacientes? Hacia Cristo. A lo mejor Roger va a tocar esto en algún estudio, ya lo vi así como que sonriendo. No porque él haga eso, nada más porque está pensando seguramente en eso. Hermanos, esto es algo muy serio. Nos debe poner a temblar. Cuando tú no eres sumisa a tu marido y le das la vuelta y minas su autoridad, ¿contra quién estás siendo insubordinada? Contra Cristo. Y así, tu jefe cristiano, la manera en la que tratas a tus papás, a tus hijos, jóvenes que estás conociendo a alguien que te gusta, a ver si te casas, cuidado cómo trates a esa joven o a ese joven, porque la manera en la que la tratas es como tratas ¿a quién? A Cristo. Esto es serio. Y tu esposa te pide algo y, ay, estás loca. Tú siempre exageras o lo que sea. Cuidado. Esa actitud la estás mostrando ¿hacia quién? Hacia Cristo. No me hago el piadoso, yo lo hago, tristemente lo hago. Pero tenemos que recordar, cuando llegamos a caer en ese pecado como maridos, impaciencia, falta de consideración a nuestras esposas, ya no te quiero oír, ya hablaste tus 30,000 palabras, salió no sé cuántas son, ya, me quiero dormir. Es Cristo en ella. Digo, no Cristo en ella es la que está hablando, porque te puedo responder. A menos de que esté hablando conforme a la palabra de Dios, no te la vaya a voltear ahí tu esposa, cuidado. El asunto aquí es que, cuidado en la manera en la que tratas a otros cristianos. Por eso por eso el Señor Jesús le dice a Saulo, yo soy Jesús a quien tú ¿qué? Persigues. Versículo 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, no está en los mejores manuscritos. Pero noten, el punto aquí es que Pablo estaba persiguiendo cristianos y el Señor, escuchen esto, interrumpió esta persecución. ¿Pablo estaba buscando a Cristo? ¿A quién hecho? Claro que no. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos por naturaleza somos como Pablo. Estamos corriendo a 120 kilómetros por hora, lo más rápido, lo más lejos de Dios que podemos, aunque en nuestra mente seamos religiosos como Él. Él iba a matar a miembros del cuerpo de Cristo. Él no estaba buscando a Dios, y así también, así como en el caso de Pablo, Dios tiene que tomar la iniciativa en la conversión de una persona, así también contigo, con cualquiera. Esta es la misma idea, por cierto, en Primera de Juan me encanta, 4:19, y ustedes se lo saben de memoria, Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Otra vez, ¿la gloria de quién es? De Dios. Y tenía que ser así, porque lo único que le podemos ofrecer era ¿qué? Pecado, no tenemos ni el deseo ni la capacidad de buscarlo. Dices, es que yo amo al Señor. Sí lo amas, porque Él te amó primero y Él te buscó y Él convirtió tu corazón y te dio vida estando muerto espiritualmente y por ello lo amas. Esto, como decíamos al principio, debe ser la base, el cimiento de tu gozo, de tu satisfacción, de tu gratitud. Y si no conoces a Cristo, no te engañes, vas a terminar como Salomón. Y oramos que no desperdicies 20, 30, 50, 60 años, si Dios te da vida, permitiéndote rechazarlo, porque al final de 60 años de buscar la satisfacción como fin en sí mismo y de rechazar al Señor, vas a terminar como Salomón. He sido un necio. He perdido la vida buscando la satisfacción como fin en sí mismo, cuando la única satisfacción está en venir a Cristo con una fe arrepentida y vivir una vida en sumisión a Él por su gracia. Y como cristiano, recuerde esto. Tú le amas a Él porque Él te amó primero. No olvides esta verdad. En la lucha cotidiana contra tu carne, tu tentación, las presiones, no te engañes pensando que la satisfacción está si tan solo llego a este nivel de ventas, si tan solo compro este auto, si tan solo mi esposa fuera así o mi esposo. No. Dios te puede dar eso si Él quiere en su gracia, pero recuerda, tu satisfacción está en deleitarte en el privilegio de que Dios te convirtió y te dio lo que un ser humano más necesita. Oremos para terminar. Padre, gracias por el privilegio que nos diste hoy de abrir tu palabra preciada. Qué verdades,
nos cautivan, nos confrontan. Oramos porque si en esta mañana alguien está viviendo como Salomón, tu Espíritu abra su entendimiento y le haga ver la futilidad de buscar la satisfacción de manera independiente de ti. Oramos también por el resto, tu amada iglesia, para que nos lleves a escudriñarnos, asegurarnos, Padre, de que no estemos olvidando el privilegio que nos has dado de ser salvos y que nos ayudes a ver si estamos engañándonos al pensar que vamos a encontrar satisfacción en el mundo. También oramos, Señor, que la realidad de que la manera en la que tratamos a otros cristianos es como te tratamos a ti, nos lleve a examinarnos, a ver cómo estamos tratando a nuestros hermanos en Cristo, empezando por los hermanos en Cristo que has puesto en nuestro hogar, nuestra familia, sean hijos, cónyuges, padres, tíos, primos, sobrinos, nietos. Ayúdanos, Padre, a ver esto, que lo tomemos en serio y que recordemos que tomas muy serio cómo tratamos a otros cristianos porque es parte de tu cuerpo. Gracias por esta hermosa mañana de adoración y oramos que guardes esta amada iglesia en tu palabra, nos permitas volver a vernos dentro de 8 días y te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos diste de estar juntos. Danos sabiduría y oportunidades para proclamar tu verdad esta semana para tu gloria. Amén.